exponer, pues bueno, cómo hacer tu huerto, cómo reconocer a vecinos que conocen. Plantearse muy mucho la vacuna antigripal en lo inmediato. Creo que es una locura imponer las vacunas. Es una locura, es pasar por encima la libertad humana. Luego, evidentemente, tenemos una responsabilidad moral, que es grande. ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor hay varias cosas que se pueden hacer, además de... Hola, buenísimas tardes, Ana de Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien y muchas gracias por estar aquí, por invitar y por toda la divulgación que estáis haciendo. Gracias a ti por venir y por ilustrarnos y porque cada día sepamos más cosas y mejores. Estupendo. Vale, hoy veníamos a hablar o teníamos planteado hablar de las constelaciones familiares. Yo te reconozco que no tengo ni idea, pero sí que te reconozco que tengo una pequeñísima experiencia ¿Sí? me acuerdo que salimos de un juicio, era un juicio importante, y al salir del juicio oí como alguien me perseguía con unos zapatos de tacón. Y cuando me di la vuelta, pues apareció una señoría que me decía que gracias por haber participado en el juicio, que bueno, todavía se ha valido muy bien, pero que sí me interesaban las constelaciones judiciales. Entonces yo digo, me suena eso a constelaciones familiares, pero dice, pues es muy parecido, pero en los juzgados sí funciona muy bien. Y me animó a apuntarme a algún curso de constelaciones, pero al final no lo he hecho. El trabajo y la vida pueden más que las ganas y entonces no lo he hecho. Pero sí que me he quedado con las ganas de saber qué es eso de las constelaciones, tanto si son familiares, judiciales o las constelaciones que haya, que no sé cuántas habrá. Pero siempre me ha quedado con la curiosidad y con la inquietud de conocer un poco más sobre esto. ¿Nos podrías explicar un poco qué Sí, es claro. las constelaciones? Claro. Mira, yo soy especialista en las constelaciones familiares, sí que hago también constelaciones de empresa, Ajá. por ejemplo, incluso sociales. He oído un poquito y he manejado un poco de las judiciales, pero sobre todo son constelaciones familiares. Entonces, las utilizamos mucho para ir al origen de los conflictos, que aquí se pueden aplicar, y para no seguir repitiendo patrones. Entonces, por ejemplo, hay familias donde la relación es mala entre madre e hija y la siguiente generación vuelve a ser mala y la siguiente igual. O, por ejemplo, hay familias donde los hijos no tienen ninguno pareja o no tienen ninguno hijo o tienen muchos abortos no nacidos, como les llamamos nosotros. Entonces, todo esto que se va repitiendo y que en una familia parece normal porque se ha visto siempre que siempre ante un conflicto, ante un problema, una crisis, tienen las mismas reacciones, pues se trata de romper esa inercia y encontrar otras alternativas. Pues, por ejemplo, yo qué sé, en una familia se queda embarazada la hija de repente y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en una familia, como es normal, diríamos, pues empiezan a gritar o la echan de casa. En otra familia, pues se deprimen muchísimo y la madre se da la bebida. En otra familia se empiezan a pegar y todo eso nos parece hasta muy normal, ¿no? Porque estamos acostumbrados a vivirlo de una determinada manera. O sea, pensamos que siempre, cuando hay esa crisis, pues hay que llorar, pegar, irse, deprimirse, lo que sea, ¿no? Entonces, en las constelaciones familiares habría como tres fases. Una fase que es el tomar conciencia de cuál es el origen, qué es cuáles son las dinámicas que hay más allá de lo aparente, más allá de lo concreto. Otra que sería una fase de expresar, de que lo que está ahí escondido en ese subconsciente salga a la luz, que se empiecen a mostrar qué es lo guardado. Y luego la tercera, que sería la principal, es cómo aplicar todo eso en la vida de las personas para que fluya y sea más fácil todo. Entonces, bueno, pues es algo muy completo en ese sentido y que suele dar muy buenos resultados. También es verdad que remueve bastante. O
sea, quiere decir que las personas que están en esa constelación, pues de repente son conscientes, se dan cuenta de temas que siempre los habían visto de una determinada manera. Y aquí empiezan a tener otra visión. Y eso a veces es un poquito impactante. Se acusa las constelaciones familiares, por lo que he visto, se les acusa también de ser pseudociencias, pseudoterapias, que no están basadas en la evidencia científica, que más cosas que se basan también en teorías como la resonancia mórfica o el misticismo cuántico. Pero por otra parte también se basa también en la antropología social, en la teoría sistémica, en la psiquiatría y el psicoanálisis, es decir, que tampoco es una cosa descabellada, ¿no? Bueno, por supuesto que no. Yo creo que cada vez hay más gente que lo prueba y que le sirve, que le es útil. Y bueno, pues dentro de unos años esto seguramente estará ya todo con su metodología, con sus protocolos, y a lo mejor ya lo que es pseudociencia, lo que es tal, será lo siguiente. Entonces, lo que vemos aquí es que hay resistencia a lo nuevo, a lo que no se conoce, a lo que todavía no está muy rodado, y sin embargo hay que entrar en todo esto. Bueno. Si hay un problema, desde luego, pues podemos repetir y repetir o intentar buscar otras soluciones. O sea, hay que mirarlo de otra manera. Entonces, si no funciona ni con una pastilla o no funciona con un cabreo, pues habrá que ver de qué forma. Entonces, si la gente le sirve, a mí me parece un método que en el día a día está dando muy buenos resultados. Está funcionando y además no es algo tampoco demasiado nuevo, ¿no? Porque ya lleva muchos años en funcionamiento. Claro. ¿Cuántos años llevas tú? Yo llevo desde el 2013 dedicándome exclusivamente a todo esto, a constelaciones familiares y a terapias energéticas, aunque ya llevaba unos años. Y bueno, constelaciones familiares fue Bert Hellinger el que dio el impulso, no el que empezó con ello, pero sí el que empezó a divulgarlo, ¿no? Entonces, a mí quizá lo que más me parece interesante es que él habla de los órdenes del amor. Entonces, lo que dice esa palabra de orden, que es muy curiosa, ¿no? Está mezclando orden y amor, ¿no? Dos caras ahí de lo mismo. Y lo que dice es que con el amor solo no vale, que no se trata de amar en general o dar mucho, etcétera, sino que todo tiene que tener un orden, ¿no? Y hay como tres principios, ¿no? Como tres órdenes, que sería la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio. Entonces, es interesante, pero ya digo, a veces hay que cambiar un poquito, hay que verlo de otra manera. La pertenencia, por ejemplo, que se puede aplicar, pues esa parte judicial, o se puede aplicar a empresas, etcétera, significa que todo el mundo tiene derecho a pertenecer a ese sistema. En una familia, quiere decir que el que se ha separado, el que es borracho, el que incluso es un asesino, forma parte de la familia. O sea, que todos tienen un papel en la familia y que tienen que ser reconocidos y aceptados. ¿Qué significaría eso? Pues que al ampliarlo a lo que es social, lo que diríamos, por ejemplo, es que los sin techo, pues realmente son parte de la sociedad. Por supuesto. No son unos excluidos, ¿no? Sino que tienen, para mí sería, bueno, pertenecerían a esa cloacas de la sociedad, en el sentido de que son parte del sistema, que está claro que ellos pueden salirse en algún momento, pero que también el sistema en sí mismo está propiciando que haya ahí algo. Entonces, es lo mismo, todos tienen su responsabilidad y todos tienen derecho a pertenecer, en este caso, pues delincuentes o demandantes o demandados, todos tienen su sitio, su puesto. Aquí estarían también los abortos, los no nacidos, los fallecidos prematuramente, de los que nadie habla. Se trata eso, de reconocer a todos ellos. Ese es el primer orden, lo más importante quizá, cuando queremos ver qué hay detrás, cuál es el origen del conflicto, sería ese, la pertenencia, y decir todos, absolutamente todos. Por ejemplo, en una empresa diríamos que la señora de la limpieza también pertenece a esa empresa, ¿no? El conserje pertenece, igual que el director, el socio, el proveedor, etcétera. Todo es un sistema, ¿no? Todo está
hay que tener en cuenta todo ello. Y luego bueno, si quieres interrumpirme o preguntarme. Sí, no, te quería preguntar así es como un poco se construye toda la constelación, ¿no? Pero, ¿y qué pasa cuando se excluye a alguien es decir, cuando a la señora de la limpieza, al mendigo, al niño no querido, no deseado, se le excluye del sistema? ¿Qué es lo que pasa? Se establece un desequilibrio y de alguna manera, porque el tercer orden del amor sería el equilibrio, y cuando algo se desestabiliza o desarmoniza, hay otras partes del sistema que también empiezan a cojear. Entonces, a lo mejor, pues si un tío fallece en un accidente y no se vuelve a hablar de él o hay extrañas circunstancias, pues a lo mejor un sobrino tiene alguna reacción o tiene algún problema, alguna crisis, alguna dificultad grande que está llamando la atención sobre algo que sucedió en el pasado, algo que no se resolvió, algún dolor, algún trauma que ha quedado ahí pendiente. O sea Entonces, perdona, cuando se excluye a alguien puede afectar a ese mismo que queda excluido, pero también a otra persona. por supuesto, y bastante, puede afectar bastante. Bueno, hay casos ya extremos y muy claros, ¿no? Que yo he vivido en primera persona. Pues, por ejemplo, bueno, no sé si es un poquito fuerte así entrar así de lleno, ¿no? Bueno, siéntete Intentando, cómoda, ¿no? sí, Así. sí. Pues, por ejemplo, había una familia en la que el marido tenía relaciones con su mujer, con su suegra y abusaba de sus hijas. Bueno, Entonces era una situación muy dura. Las mujeres estaban cabreadas con el hombre, con ese hombre autoritario, bueno, pues que imponía su voluntad, etcétera, ¿no? Y ahí eran hijos, yo a quien conocía era una de las hijas, pues eran varias hijas y había un hijo, ¿no? El único hijo. Y ese hijo, al cumplir 18 años, falleció por accidente. De alguna manera, en este caso extremo, que puede ser simbólico, en esa familia no se admitía a los hombres. Entonces, cuando el niño se convierte en hombre, es como que la familia, de alguna manera, o él mismo, pues ahí hay un desequilibrio. No quiere decir que se vaya a matar a alguien ni nada de eso, pero sí que se expulsa del sistema. uh-huh. Entonces, claro que puede haber... Afecta a todo el sistema. Afecta a todo el sistema, a generaciones siguientes, hasta que se soluciona, hasta que hay un cambio. Vale. En el segundo orden de jerarquía, en el segundo orden era el de la jerarquía o algo así, ¿no? Sí, Te habías dicho. ¿A qué sí. se refiere? Ese es muy interesante porque, y más en una sociedad como esta, que parece que todos somos iguales. Y aquí lo que estamos diciendo en constelaciones familiares es que cada uno tiene un papel en un sistema, pero son papeles diferentes, que no es lo mismo ser padre que ser hijo, que Claro. ser hermano, que ser mujer, incluso que ser la primera mujer o la segunda o la amante. Entonces hay como unos roles, pero es como en una empresa también, diríamos, el presidente y el becario, bueno, pues de quién es la responsabilidad si sale algo mal. Está claro que es del presidente, por mucho que el becario haya metido la pata, hay quien ha elegido al becario, quien le ha dado la responsabilidad. O sea, ahí el que decide, el que se puede equivocar, es el jefe. Pues en las familias pasaría igual. El padre, la madre, son los que tienen la responsabilidad. Son los que tienen que dar, equivocarse, serían los que nutren, los que protegen, los que apoyan, los que guían, etc. Y un hijo, de esa manera, tiene, para ser buen hijo, diríamos, tiene como dos funciones el ser buen hijo, que sería, por una parte, tomar la vida que los padres le dan, hacerla propia, y respetar y honrar a los padres. Sería de alguna manera agradecer a esos padres que le dan la oportunidad de vivir, pero también vivir una vida propia sin repetir la de los padres. Entonces, por ejemplo, no se trata de obedecer, no se trata de repetir y hacer lo mismo que quieren los padres, que estudies esta carrera, que te cases tal, que vivas en tal sitio, sino que un hijo, para ser buen hijo, lo que tiene que hacer es respetar a sus padres y hacer lo que él crea, lo que él sienta.
Entonces, eso tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, pues que en las familias donde los hijos son los que están todo el tiempo cuidando, apoyando a los padres, los que se creen mejores que los padres, no son capaces de recibir. Si están dando a los padres, es como que estuviera el orden cambiado y entonces no reciben de los padres, lo que quiere decir que a su vez no pueden dar a sus propios hijos. Ya. O sea que tiene que haber ese orden donde cada uno tiene su papel, el que tiene más experiencia, antigüedad, el que tiene, bueno, pues en este caso el padre frente al hijo, pues tiene una responsabilidad. Sí, pero esa jerarquía es una jerarquía teórica o es una jerarquía real. Es decir, puede estar un hijo en un nivel de jerarquía superior al del padre. ¿Cómo funciona esto? Claro, es un problema. O sea, cuando el hijo se siente mejor que el padre, eso lo que hace es desequilibrar todo el sistema familiar. Si el hijo piensa que él sabe más, ya digo, no está recibiendo, no está aprovechando la experiencia de sus ancestros, de su padre, de sus abuelos, para hacer sus propios avances. Es como si empezara de cero. Y la idea es, en un sistema familiar, aprovechar de lo que han hecho ya los mayores. O sea, decir, no es que mi padre metiera la pata, mi abuelo fuera un no sé qué y el otro fuera tal, sino que cada uno ha ido experimentando, ha ido aprendiendo y entonces, como consecuencia, yo lo tengo más fácil para hacer tal. Claro, yo he podido estudiar una carrera, pero porque mis padres pues hicieron tal cosa. Hay un ejemplo muy curioso, por ejemplo, relacionado en España con la guerra civil. Y es que sería un transgeneracional, ¿no? Una comparación entre generaciones. Y tenemos la generación que vive la guerra, que se viven experiencias límite. Hay personas que mueren, personas que matan, personas que delatan, etcétera. Sí. Y hay situaciones muy límite que se viven y, sin embargo, no se pueden expresar, no se pueden desahogar las personas. Pues, por ejemplo, mi abuelo, que estuvo en el frente, estuvo en la guerra, y él podía tener pesadillas por la noche, pero no era capaz de hablar del tema, le costaba mucho, ¿no? Entonces, claro, hay una generación, quiere decir que mi abuelo ha sobrevivido y esa capacidad de supervivencia la tengo yo también, la tienen sus hijos y la tenemos los nietos, ¿no? Porque es algo que ya ha vivido, ha sido capaz de hacerlo. Y, sin embargo, esa gestión emocional pues no pudo hacerlo él, era mucho ya para él y lo ha dejado a las siguientes generaciones. Entonces, después de esa generación que estuvo en la guerra, lo que hay en la siguiente es un problema muchas veces, estamos generalizando, ¿no? Muchas veces entre hermanos, conflictos entre hermanos, hablamos de la guerra civil como guerra entre hermanos a veces, ¿no? Y en las familias, en la siguiente generación, lo que puede haber mucho es temas de herencias, conflictos con herencias, denuncias, juicios, etcétera, hermanos que no se hablan durante 20 años. O sea, hay unas tensiones familiares no resueltas, no se matan, por supuesto, como la generación anterior, pero sí que hay mucha tensión hasta el punto de que hermanos estén unos contra otros, ¿no? Sí. Pero ya es en otro grado. Y luego, a lo mejor, la siguiente generación, que puede ser la mía, pues puede haber un extremo contrario, que es que se huya de los conflictos. Entonces, pues hay una discusión, hay un problema de lo que sea y lo que se busca es la paz en sí misma, más que resolver el conflicto, más que encararlo, más que poder mirarlo. Eso es un avance, está fenomenal, no buscar la guerra, no querer el conflicto a toda costa, pero no es la solución. Ya. No es la solución, pues porque estás huyendo de algo al final. Y luego, entonces, habría otra generación que al final ya no está ni en un extremo ni en otro y ya, pues si hay que discutir, se discute, si hay que pelear, se pelea y si no, pues también, no hay problema con eso. Ya. Entonces, lo que vemos es que hay un trabajo en varias generaciones, en este caso serían en 4 generaciones, que están buscando lo mismo. Por eso decimos que la paz no se busca, sino que la paz se encuentra y muchas veces mirando el conflicto. Los conflictos que no se solucionan
empeoran, ¿verdad? Sí, 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 claro, claro. Igual que las emociones que se quedan guardadas. En constelaciones familiares lo que decimos a la gente es que llore si tiene que llorar, que grite si tiene que gritar, que se enfade o que diga. Estamos acostumbrados a decir a los niños, no llores, no te enfades. Bueno, pues hay que encontrar formas de sacar eso porque si no se queda todo dentro, se queda reprimido, se queda ahí y cada vez va cogiendo más fuerza. O sea Sí. que sí, sí, todo eso ahí queda. Y el siguiente orden, el último, era el del equilibrio, ¿no? Cuando se Eso es. desajustan las cosas. Sí, ¿Cómo sí, funciona? sí. Pues en una familia todos tienen una posición, un rol, decimos, ¿no? Cuando uno cambia algo, los demás automáticamente también están siendo afectados. Por ejemplo, pues no sé, una hija de repente pues siente que su madre se había equivocado y que su madre pues que ya entiende a su madre, por decir algo, ¿no? Pues de repente a lo mejor la madre la llama por teléfono, la madre de repente siente eso de alguna manera y empieza a tener buena relación con la hija o empieza a llamar a sus nietos o lo que sea. Cuando algo se equilibra o desequilibra en una parte del sistema, en lo demás también se está equilibrando, desequilibrando. O sea, todo tiene una repercusión. Es como un sistema en biología, ¿no? Que dices, pues si hay más pájaros, más gusanos o más tal, bueno, pues todo se va ajustando, ¿no? Pues aquí igual. O sea, parece una cosa curiosa, pero bueno, es que estamos todos relacionados y hay personas que huyen de los temas, de los conflictos familiares y a lo mejor se van a miles de kilómetros, cambian de país, no quieren volver a saber nada de los padres y sin embargo llevan consigo toda esa carga. O sea, no solo es cuestión de proximidad, sino que es como si estuvieran los genes, de alguna manera, esa parte de ese problema, ese trauma, esa dificultad. Uh-huh. Y entonces, bueno, por ejemplo, una persona como yo requiere a alguien que le ayude con las constelaciones familiares. ¿Cuál es el primer paso? O sea, yo voy a ver a algún especialista como tú de constelaciones familiares. ¿Qué es el primer paso? El primer paso es querer, que no sea porque te lo dice alguien, ¿no? Quiero decir que si la persona va cerrada o diciendo, pues yo no me muevo, yo tal cual, pues ahí no. Otra cosa es que, por ejemplo, madres que van pidiendo ayuda a sus hijos, quien va a trabajar es la propia madre. O sea, el que trabaja, el que hace un cambio, el que toma conciencia, etcétera, es el que va a ir. Entonces, ahí se le ayuda a la persona, pero es la propia persona al final que es lo bonito, la que asume esa responsabilidad de alguna manera, resuelve. Y las constelaciones, una característica que tiene es que no se preparan. O sea, no puede ser que alguien llame por teléfono y yo diga, es que esto, la causa está en tal, sino que conviene verlo in situ en ese momento, para ver cómo está en ese momento las energías, las relaciones, las dinámicas, etc. Entonces es simplemente tener apertura y trabajamos mucho con los ancestros, con los familiares. ¿Por qué? Porque esos patrones que se van repitiendo, normalmente la gente lo tiene fácil para ver qué pasó con mi padre, qué relación tenía con mi madre, el tío que se quedó marginado de tal. Entonces, son cosas como muy concretas, muy reales que se han vivido y es más fácil trabajar ahí muchas veces, en esas experiencias familiares. Bien, ¿qué es lo que tengo que llevar yo a una reunión o una sesión de constelaciones familiares? Buena memoria, buen carácter, no sé. ¿Qué Sí, es lo que hay que aconsejar a una persona cuando se acerca a hacer constelaciones familiares? pues quizá Documentos me apertura. imagino que no, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Qué documentos? Me imagino que no. No, no, no. No, si se quiere se puede llevar pues un poquito ese árbol con los abuelos, pues si fallecieron muy pronto, si hubo alguna enfermedad, si hubo un suicidio, si hubo, o sea, un poquito, pues se puede llevar algunos datos, ¿no? Apertura, por supuesto,
Y quizá una de las cosas, por ejemplo, más complicadas de mover sea el tema de la soberbia. La soberbia es, claro, si no reconoces que algo funciona mal en la familia, que si no reconoces que hay un error de alguna manera, pues no se puede avanzar. Entonces sería apertura porque las cosas pueden cambiar, por supuesto que pueden cambiar, y entonces hay que ver alternativas. Y para ver alternativas, pues no puedes estar encasillado solamente en una cosa y decir solo puede funcionar por aquí, o esos rencores, por ejemplo, que hay en algunas familias, ¿no? Que ese perdono pero no olvido, ¿no? Por ejemplo. O hay casos de esa indiferencia al padre, cuando una mujer me decía, preguntándole yo por el padre, y me decía, pues ese señor ni fu ni fa. Eso es una aparente indiferencia y realmente está incluso, es algo más acentuado, más grave hasta que el odio, ¿no? Cuando o no se trata o no se... o sea, cuando ya se ha superado ese extremo emocional y la persona aparenta indiferencia, pues es incluso más grave, ¿no? Entonces, claro que afectan mucho los padres. No quiere decir que haya que llevarse bien o llamarles todos los días o verles tal, pero afecta mucho la relación que tenemos con ellos, cómo les vemos desde nosotros y eso que decíamos de sentirnos hijos, no sentirnos superiores a los nuestros, ¿no? A esos padres, a esos familiares, ¿no? Tener esa humildad, digamos, de saber que sí, que nosotros, pues sí, yo sé hacer esto, pero porque mis padres me lo han puesto fácil, o mis abuelos, o mis bisabuelos, ¿no? El reconocer, como decimos, que los padres han hecho lo que podían, lo que sabían, y que nosotros no somos quien para juzgar. O sea, en este caso sería decir, el juez, bueno, pues el juez es el jefe de una empresa, es el que decide, al final el que se puede equivocar también, pero desde luego, como hijo a mí no me pagan para juzgar. Como hijo no tiene sentido decir mi padre fue bueno, mi madre fue mala, porque muchas veces al final son dos caras de la misma moneda. Y eso se puede aplicar en los conflictos, ¿no? En los conflictos que sería incluso intentar solucionarlo pues, por otras vías que no sea llegar a extremos, ¿no? Y no tiene que ser solamente el uno es bueno y el otro es malo, sino encontrar un poco esas fórmulas, ¿no? Primero ir al origen y ver pues dónde está el problema, ¿no? Si es lo que sea, una falta de respeto, etcétera, etcétera. Pero ya digo, cuando se dice mi abuela era una santa y mi abuelo era un no sé qué, pues ahí normalmente no es así, porque se ha elegido, el abuelo ha elegido a la abuela ha elegido al abuelo normalmente, y han tomado sus decisiones y han ido, y son los dos responsables. Entonces, claro. Y una vez que una persona entra dentro de esta dinámica de constelaciones familiares y empieza a escarbar en su propia vida, me imagino que llega un momento en que reconoce cuál es el problema y a partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? Muy bien, sí, decimos que primero es tomar conciencia, luego esa parte de expresar. Entonces, si ha quedado, por ejemplo, una tristeza, pues reconocer. Ayudamos si es un problema, por ejemplo, con el padre, más que cabrearse con el padre o cabrearse con el jefe o con el juez, la idea está en pedir. Un hijo pide y no exige y no sirve de nada cabrearse, sino lo que tiene que hacer es reconocer, por ejemplo, delante del padre, pues no me has hecho caso, yo he sentido que no reconocías mis éxitos o mis progresos, o no estabas ahí cuando yo lo necesitaba, etcétera, ¿no? Sería, bueno, una postura, posicionarse de una determinada manera también, ¿no? Cuando se toma conciencia, entonces en el día a día se empieza a ver que las cosas que se hacen, esas actitudes, esos posicionamientos, no es necesario que sean rígidos, sino que se puede cambiar. Ya a lo mejor no te tomas algo de forma personal pensando que es el jefe o la compañera de trabajo
quien siempre te está pinchando tal, sino que tú estás a la defensiva, por ejemplo. Porque tendría un símil el padre con el jefe, incluso con Dios. Entonces, las personas que están enfadadas con el padre normalmente pueden tener problemas con el jefe, con la autoridad, con cualquier tipo de autoridad. Entonces nos vamos a la familia, vemos qué ha pasado y ahí colocando eso, la persona lo tiene más fácil y no hace falta que esté todo el tiempo peleándose con esa autoridad. Ya. Ya. O sea, que sería aplicarlo en el día a día de la persona y se pueden incluso hacer simulaciones, se pueden hacer escenarios, ¿no? De cómo dirigirse, de cómo actuar y ver que hay más posibilidades. Fantástico. Suele haber un cambio grande, ¿no? Lo único que que a veces es romper como esas estructuras rígidas, ¿no? Estar dispuesto a hacer cosas diferentes. Sí, eso es importante, ¿verdad? En toda la vida. Bien. Y a partir de ahí ya se producen los cambios prácticos, ¿no? Me imagino que unos con más velocidad, otros con menos velocidad y que al final pues tiende el sistema a reequilibrarse y a estar en paz. Pero ¿y esto cómo se traslada, por ejemplo, a una empresa o cómo se traslada a un sistema judicial? Claro, pues en una empresa lo que veríamos es qué pasa con, por ejemplo, con el compañero del trabajo que representa el hermano, la relación entre iguales, o si es la relación con el jefe, que sería en la jerarquía familiar, pues con los padres, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de conflicto haya, pues se suele utilizar la parte familiar. O sea, lo más fácil de tratar es la familia y lo más fácil de cambiar. Y cuando eso se cambia, entonces también afecta a los temas de trabajo, etcétera, ¿no? Y judiciales. ¿Por qué? Pues porque si hay un tema de fondo, a lo mejor tienes el problema con el jefe en un trabajo y cambias de trabajo y vuelves a tener un problema con otro jefe y cambias y otra vez con otro jefe tienes también problemas. Hasta que no resuelves el origen, pues vas a repetir, ¿no? Es como una mujer maltratada, ¿no? Es decir, una mujer maltratada, vale, pues el agresor pues podrá estar en la cárcel, pero si esa mujer no cambia la actitud, la siguiente pareja que tenga, pues va a ser del mismo perfil. Entonces, Claro. ¿no? El maltratador tendrá que hacer algún cambio, ¿no? Se supone, pero también esa víctima, de alguna manera, tiene que cambiar para no seguir repitiendo. Porque no depende solo del exterior, sino que depende de cada persona. O sea, cada persona, en cuanto cambiamos y nos posicionamos de otra manera, cambia todo. Pero no somos conscientes de qué o cómo, ¿no? Entonces, en esas constelaciones judiciales, pues podría evitarse llegar hasta el juicio de tal y se podría llegar a acuerdos antes, encontrando primero el respeto de todos los participantes, ¿no? El reconocimiento de todos, ¿no? No ir pensando eso que uno es el bueno y otro es el malo, sino que cada uno tiene su parte de responsabilidad, su parte de razón y yendo un poquito más allá de lo aparente, de lo que parece. Entonces, encontrando ese origen, si se puede, y con firmeza, pero sin rigidez, ¿no? De alguna manera, con esa, no sé si decir, cierta empatía, aunque parezca que empatía en el entorno judicial es un poco así más raro, pero sí, cierta empatía, pero también con unos límites y una firmeza. Bueno. Pues yo creo que ya lo tengo un poco más claro que antes. Yo me veía un poco incapaz de entender lo que eran las constelaciones. Ahora ya lo tengo un poco más claro y me sorprendió mucho la anécdota que te he contado antes y hasta ahora no he tenido tiempo de informarme un poco mejor, pero ahora sí que lo tengo un poco más claro. Bien, pues yo creo que ya hemos pasado de largo la media hora. No quería entretenerte tampoco mucho porque además prefiero que vengas otro día a contarnos más cosas de las constelaciones familiares y no sé si te queda algo por decirnos. No, simplemente animar a la gente a explorar otras opciones y en vez de estar repitiendo y repitiendo,
pues que vayan a esta herramienta o a otras técnicas, que no se queden en lo conocido que no sirve. Ya. No, desde luego que cuando hay un problema familiar o de un sistema familiar o de empresa, la pastillita mágica no se ha inventado, ¿no? Y que por mucho que uno cuente su historia y sus penas, eso tampoco cambia nada en la vida, ¿no? Tiene que ser algo un poco más profundo, quizás un poco más complejo, pero por lo menos que tenga un mínimo de eficacia. Y esto, pues aunque se le tacha de pseudociencia, de pseudoterapia, pues por lo menos está funcionando. Sí, así es. La pastilla milagrosa es que muchas veces lo que hace es quitar el síntoma. Entonces, una pastilla que solamente hace que no duela, pues no sirve, porque al final sale en ti o en los siguientes, en la siguiente generación. Sí, yo recuerdo una época que yo me dedicaba a la psicoterapia y me acuerdo que muchas veces había gente harta de tomar pastillas que no le servían para nada, pero ahora, por ejemplo, me estoy acordando de una mujer que decía estar sufriendo de depresión desde hacía muchísimos años y en la entrevista, en las reuniones, pues su marido era maravilloso, su vida era maravillosa, todo era maravilloso, pero ella estaba muy mal porque había algún desequilibrio físico en ella, ¿no? En el cerebro, que suelen decir, ¿no? Y me acuerdo que después de hablar con ella varios días y ver que algo estaba ocultando, algo fallaba, algo no cuadraba, bueno, pues un día llegó y explotó, ¿no? Su marido no era tan perfecto como ella decía, su trabajo no era tan perfecta como ella decía, su vida no era tan perfecta ni tan ideal como ella decía, y sí que había muchos problemas que justificaban su estado de tristeza y de ansiedad, pero el problema es que muchas veces la gente no lo quiere ver y se conforma con abrazarse a una pastilla, ¿verdad? Exactamente, lo has descrito fenomenal. Sí, esta mujer pasó de estar casada con un ángel a estar casada con un asqueroso. Claro. Sí. Entonces, hay que reconocer lo propio, ya digo, hay una responsabilidad propia que hay que asumir, no vale decir o todo está bien o los malos son los otros. Y dices, vale, si tu marido está, ¿por qué sigues de esa manera? ¿Por qué no has buscado alternativas? ¿Por qué no llegas a una mediación? ¿Por qué no lo que sea, ¿no? Sí. Decir las cosas, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Ana de Lucas. Muchísimas gracias por venir, por ilustrarnos, por enseñarnos. Y para nosotros es tan importante informar como tener un punto de encuentro donde la gente hable de cosas normales y menos de dramas y de guerras mundiales, pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta visión, por lo menos amable, de la vida, donde se ve que los problemas tienen solución. Por supuesto, pues muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, por divulgar y por ver las cosas de otra manera. Que yo Pues gracias a ti. Creando estructuras nuevas. Pues gracias a ti por estar aquí, por acompañarnos. Muchísimas gracias por venir. Vamos a proponer, por favor, cómo hacer tu huerto, cómo reconocer a vecinos que producen. Plantearse muy mucho la vacuna antigripal en lo inmediato. Creo que es una locura imponer las vacunas. Es una locura, es pasar por encima la libertad humana. Luego, evidentemente, tenemos una responsabilidad moral, que es grande. ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor hay varias cosas que se pueden hacer, además de eso.